Un adagio chino enseña: muchos pocos hacen un mucho. Muchos granos de arena forman una pagoda. Con avances y retrocesos, con pocos y muchos errores, los gobernantes chinos unieron tribus, clanes y ciudades hasta fundar un estado colosal. Todo lo que hicieron convergió en su engrandecimiento y unificación. No obstante, la grandeza y la unión solo fueron medios. La real aspiración de la China imperial en el contexto militar se resume en la frase del historiador británico Basil Liddell Hart: un estratega debería pensar más en paralizar que en matar. Esto es válido porque el tamaño frena, paraliza, espanta, disuade. En el espacio económico, la China imperial pensó en la riqueza como efecto de la masa, del tamaño. Señores, en el presente video trataré la estrategia de la China imperial correspondiente a la Edad Antigua. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? La lenta unificación de China se inicia en el año 1750 a.C. con la unión de los clanes Shang en torno al rey Tang. Dicho monarca fijó una organización aristocrática en cuya cúspide estaban los jefes de los clanes. Dichos grupos estaban dispersos en todo el territorio chino y tenían un emblema particular con el fin de centralizar la dirección y la lealtad de aquellas tribus que no pertenecían a la dinastía. La dinastía Zhou gobernó hasta el siglo III a.C., es decir, más o menos 900 años. Sus primeros 200 años de gestión fueron de progreso y de afirmación de la unidad imperial. El Estado se descentralizó a través de feudos manejados por familiares del emperador. Las tropas de su ejército se ubicaron en zonas estratégicas y sus guerreros provenían de los feudos. Tiempo después, la ambición por el poder y la falta de políticas unificadoras originaron la fragmentación del imperio. Muchos feudos se convirtieron en ciudades-estado y dieron origen a luchas internas. En esta época vivieron los grandes pensadores Confucio y Lao Tse. Es oportuno hacer una pausa para indicar que el error común de los reinos de encargar a familiares carentes de autoridad moral o sin capacidad técnica para dirigir los feudos fue la causa más importante del rechazo de los gobernados y por ende de la desestabilización de los gobiernos y de su debilitamiento militar. A comienzos del siglo III a.C., el estado de Qin se expandió territorialmente al punto que en el año 249 a.C. su área era similar al conjunto del resto de estado. Esto conllevó la reunificación del imperio bajo el dominio de la dinastía Qin. En este periodo se aumentó la burocracia con el objetivo de incrementar
la recaudación del Estado. Para sentar las bases de la cultura china, se eliminaron, se destruyeron muchos escritos discordantes con la cultura que habían planificado desarrollar. Durante esta dinastía, en el año 214 a.C., China incorporó a la región de Hong Kong. En el año 221 a.C., tras derrotar al último reino independiente, el rey Sheng adoptó el nombre de Qin Shi Huang y se autoproclamó como el primer emperador de la dinastía Qin. El rey Sheng se enfrentó a los bárbaros hunos e inició la construcción de la Gran Muralla China. La dinastía Han gobernó desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, es decir, más de 400 años. Durante esta dinastía se controló la ruta de la seda, la misma que era una red de vías comerciales, terrestres y marítimas, que atravesaba Asia Central hasta Persia y Asiria. Esta ruta no solo sirvió como intercambio comercial, sino que también fue un medio de la influencia cultural de griegos, persas, asirios e indios, y también fue un medio para la llegada del budismo al imperio chino. A fines de la dinastía Han, el imperio se debilitó y fragmentó debido a las grandes rebeliones, a las frecuentes rebeliones de los campesinos y a la serie de conflictos entre los aristócratas del imperio chino. El imperio chino se vuelve a reunificar en el siglo VI después de Cristo. La sociedad china era jerárquica, bastante vertical. En la cima estaba el emperador, llamado el Hijo del Cielo, le seguía la aristocracia, debajo estaban los jefes militares, los administradores y los mandarines. Estos últimos eran los responsables de la organización institucional. En la última capa de la sociedad estaban los campesinos. ¿Cómo explicar lo hecho por la China imperial en torno a las 7 variables básicas de su estrategia? Veamos variable por variable. Primera variable: ¿quiénes eran los clientes de los emperadores chinos y cuáles eran sus exigencias? Si bien los emperadores sabían que sus clientes eran todos los habitantes del imperio, postergaron sus exigencias en materia de mejora de calidad de vida. Se excedieron en el maltrato y abusaron en el cobro de impuestos. ¿Por qué se desmembraba el imperio chino? Por 2 razones. La primera era los conflictos internos entre los aristócratas por la ambición de poder, y la otra razón fue porque coactaron en extremo las libertades de las clases sociales de menor jerarquía. Al respecto, el historiador y escritor holandés Jan Buruma dijo: el pueblo de Hong Kong gozaba de más libertades civiles bajo el dominio de la colonia inglesa que bajo el control de Pekín. Conforme el imperio chino crecía, de igual modo aumentaba el descontento de los feudos contra el abuso de los gobernantes, quienes eran, como ya les había dicho, familiares
del emperador. Variable 2. ¿Quiénes eran los competidores de la China imperial y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? Los ejércitos chinos se preparaban no solo para repeler, sino también para dominar los ataques de los invasores bárbaros. Las fortalezas más importantes de estos rivales eran su capacidad para desarrollar técnicas y medios bélicos y sus ataques sorpresas por distintos frentes. Sus debilidades más importantes eran su diversidad de costumbres, la falta de valores culturales compartidos y la inferioridad numérica. En lo económico, la China imperial compitió con los estados aledaños que tenían como fortaleza la especialización en la elaboración de productos que no eran de dominio por los chinos. Las debilidades en el terreno económico de sus competidores eran su falta de economías de escala o escasas de economía de escala y tener pues mercados de poco tamaño. Tercera variable. ¿Qué ventajas creó o desarrolló la China imperial? Desarrollaron la ventaja competitiva de costo inferior como efecto de sus altos volúmenes y de su reducida cartera de productos, particularmente en el sector agrícola, que fue su actividad más importante. En el espacio militar fue preponderante su ventaja comparativa en términos de superioridad numérica. Cuarta variable. ¿Cuál era la forma habitual de competir y cuál fue la estrategia de la China imperial? En el terreno militar, la regla de juego fue sustentar el éxito en la cantidad de soldados y medios. Inicialmente, los chinos trataron de ser mejores aplicando dicha regla de juego, pero poco a poco recurrieron a la estrategia de defensa preventiva. Una onza de prevención vale más que una libra de curación, sentencia el estratega Philip Kotler. La Gran Muralla, la designación de familiares al mando de los distintos feudos, la expansión de sus valores culturales, las campañas a favor de la unidad imperial y la eliminación de escritos disonantes con su cultura apuntaron a la paralización y disuasión de sus rivales para de este modo defender preventivamente el tamaño del imperio y su unificación. En el terreno económico, la China imperial apostó por la estrategia de liderazgo en costos, es decir, explotaron sus bajos costos dirigiéndose a mercados masivos. Quinta variable. ¿Qué innovaron en la China imperial? Entre los siglos II y III innovaron la aguja imantada, que luego dio origen a la brújula. En el año 100 a.C. crearon el papel. También innovaron las matemáticas aplicadas y tecnologías de la hidráulica, mecánica y metalurgia. La mayoría de sus innovaciones giraron en torno a sus actividades más importantes. Por ejemplo, en el campo agrícola innovaron técnicas de construcción de canales. Variable 6. ¿Qué economías se buscaron en la China imperial? Desarrollaron la economía de escala sobre la base de la abundante mano de obra agrícola. Fueron pioneros en la búsqueda de economías de alcance. En este caso, exploraron ahorros derivados de la marca imperial como sinónimo de unificación. Por ejemplo, en la dinastía Qing se mostraron mensajes en la cima de las montañas a favor de la unidad del imperio. Séptima y última variable. La China imperial, ¿en qué procesos concentró
sus recursos y esfuerzos. La China imperial eligió como procesos claves la agricultura, la comercialización internacional, el control de la recaudación, la gestión cultural y la gestión de la unificación. Señores, para reforzar el aprendizaje de lo tratado en este video, me voy a permitir dejarles una pregunta. ¿Qué estrategias de defensa preventiva están llevando a cabo en su organización? Señores, les reitero mi pedido de que continúen con sus comentarios. De verdad enriquece todo el trabajo que se hace aquí y también nos permite conocerlos un poquito más a todos ustedes. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia de Ricardo Corazón de León que corresponde a la Edad Media. Es decir, a partir del próximo video trataremos casos de estrategia de la Edad Media. Señores, recuerden siempre lo que dijo el hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchas gracias. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia de Ricardo Corazón de León que corresponde a la Edad Media. Es decir, a partir del próximo video trataremos casos de estrategia de la Edad Media. Les comunico que en nuestro próximo video